y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, como ven, un pasaje realmente muy hermoso, en el que hay grandes lecciones espirituales que ahora, con la ayuda del Señor, vamos a ir considerando poco a poco. En principio, como hacemos habitualmente, relacionamos el texto con el contexto y lo que vamos a ver es lo que ya hemos comentado en los estudios anteriores. Y es que hay aquí un bloque de 4 episodios, de 4 historias que nos revelan, que nos muestran diferentes aspectos en los que el hombre se siente realmente impotente frente a algunas de las fuerzas hostiles que nos rodean. Ya vimos, en primer lugar, cuando el Señor Jesucristo calmó la tempestad, en el capítulo 4, versículo 35, y allí nos encontramos las fuerzas hostiles de la naturaleza. Luego, a continuación, en el capítulo 5, versículo 1, nos encontramos al hombre luchando con los poderes espirituales de maldad, e igualmente se encuentra impotente frente a ellos. Y ahora, en este episodio, tenemos al hombre luchando contra 2 cosas que también lo atenazan y lo vencen una y otra vez, que es las enfermedades, en este caso una enfermedad muy prolongada, y también la muerte, una muerte especialmente triste al tratarse de una niña de 12 años. Así que esto es la relación que hay con el contexto. Estos 4 pasajes nos van a mostrar en todo momento el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Porque allí donde el hombre se encuentra totalmente imposibilitado, incapaz de vencer estos obstáculos, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene pleno control, pleno dominio, toda la autoridad sobre estos elementos. Así que esta es la primera cosa que aprendemos de estas 4 historias que van conectadas una con la otra con este mismo propósito. Pero al estudiar este pasaje ahora vamos a encontrarnos también con algo más, y es que el Señor nos va a mostrar anticipadamente algunas de las características de su reino. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar aquí, en este pasaje concreto que tenemos delante de nosotros? Bueno, nosotros sabemos que tanto la enfermedad como la muerte son consecuencias del pecado. Antes de que los primeros hombres, la primera pareja, Adán y Eva, pecaran, no existía muerte ni tampoco había enfermedades en este mundo. Fueron la consecuencia del pecado. Ahora, esto nos tiene sujetos a todos los hombres porque todos los hombres somos pecadores. Pero lo que nos viene a decir este pasaje es que los límites, este sufrimiento, estos impedimentos que el ser humano encuentra en su pleno desarrollo de la vida, quedan anulados por la obra de Cristo. Cristo tiene el poder para superar todos esos obstáculos. Luego, al final, hablaremos un poco más de ello, pero vamos a ver aquí inmediatamente que tanto la mujer enferma como la hija de Jairo, que había muerto, pues la una fue sanada y la otra fue resucitada. Porque Cristo tiene, como digo, el poder para superar todos estos obstáculos, cosas que a los hombres nos resultan imposibles. Ahora, ¿cómo llegamos a disfrutar en nosotros mismos todos estos beneficios? Bueno, pues esto es otra de las cosas que también este pasaje nos va a mostrar. Y es únicamente por la fe. No hay otra manera de que los beneficios de Dios lleguen a nuestras vidas, si no es a través de la fe. Jairo puso su fe en el Señor Jesucristo. La mujer con flujo de sangre puso su fe en el Señor Jesucristo. Y esto es la forma en la que nosotros también, si queremos disfrutar de los beneficios de Cristo, pues tenemos que seguir. Hay que poner la confianza, la fe en el Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas importantes de este pasaje, pero no es la única. Hablando de la fe, nos vamos a encontrar también
que allí donde hay auténtica fe, el Señor va a probarla. Y tanto la mujer como Jairo, la mujer enferma como Jairo, van a tener que vencer grandes obstáculos que van a poner a prueba de forma real, muy real, su fe. Y entonces esto es de lo que vamos a estar tratando en esta sesión. Ahora, hablemos un poco de las circunstancias y el momento en el que se encontraba el Señor Jesucristo. Si recuerdan, en la porción anterior vimos que el Señor había sido rechazado por los gadarenos. ¿Recuerdan el episodio? Después de que el Señor echara fuera a aquella legión de demonios que estaban dentro de aquel pobre hombre, pues los demonios fueron a unos cerdos y los cerdos se precipitaron por un precipicio y se despeñaron por el precipicio y murieron. Así que los hombres de allí, viendo la pérdida económica que acababan de sufrir, le invitan, vamos a decirlo así, amablemente al Señor Jesucristo a que salga fuera de sus contornos. Ahora el Señor, haciendo caso a la petición de estos hombres, cruza de nuevo el mar de Galilea y regresa de Decápolis a la otra ribera, al otro lado. Esto probablemente, no lo dice el texto, pero probablemente nos encontremos de nuevo en Capernaum, que era en este tiempo su base de operaciones. Así que va al otro lado. ¿Y qué ocurre nada más que llega a la otra orilla? Bueno, pues que uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, le ruega insistentemente que vaya con él a su casa porque su hija está muy enferma. Ahora notamos este contraste, ¿no es cierto? Por un lado, en Gadara, en Decápolis, le ruegan que se vaya de sus contornos y cuando llega a la otra ribera, lo que se encuentra es que le están pidiendo, aquí este hombre le está pidiendo encarecidamente, insistentemente, que le ruega que venga con él a su casa. Es algo curioso cuanto menos, pero al fin y al cabo es lo que ocurre tantas y tantas veces en nuestros días. Es una situación que se repite constantemente. Hay personas que le dicen a Cristo, sal de nuestras vidas. No queremos nada contigo, sal de nuestro pueblo, sal de nuestra nación, sal de nuestra cultura. Hay pueblos enteros que no quieren saber nada de Cristo. Y en cambio, al mismo tiempo, por contraste, pues hay otras personas y otros pueblos y naciones que manifiestan interés porque Cristo venga a sus vidas para obrar en ellos, porque quieren tenerlo en cuenta. Bueno, pues la Biblia refleja con bastante realismo lo que ocurre constantemente en todas las generaciones. Luego no solamente notamos la actitud de Jairo, sino también de la multitud. Aquí la multitud dice que le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Esto lo dice en el pasaje paralelo en Lucas, en el capítulo 8 y el versículo 40. ¿Cuáles eran sus expectativas? Bueno, ya otras veces nos hemos mostrado un poco escépticos por el interés auténtico de estas multitudes en cuanto al Señor Jesucristo. Más bien, siempre nos da la impresión de que están buscando pues el espectáculo, ver milagros en Jesús, pero que cuando entramos en materia, cuando el Señor empieza a hablar de los requisitos que implica el seguirle, pues marcan distancias y se alejan del Señor. Bueno, no lo sabemos, vamos a dejarlo en duda, pero también en este caso las multitudes le reciben con cierto gozo. Ahora, en cuanto a este Jairo, dice la Escritura que era uno de los principales de la sinagoga. Ya hemos visto que esperaba ansiosamente el regreso del Señor Jesucristo, porque su hija estaba gravemente enferma, estaba ya moribunda. Pensaba que le quedaba muy poquito tiempo de vida y ahora entra en una carrera contrarreloj porque su hija está a punto de fallecer y quiere llevar rápidamente al Señor Jesucristo hasta su casa para que pueda salvarla. Y evidentemente este hombre tiene fe en Cristo. Tiene fe porque espera en Él y cree realmente que puede sanar a su hija enferma. Ahora, como he dicho hace un momento, allí donde el Señor encuentra fe, la prueba. ¿Y por qué la prueba? La prueba para que crezca. Nuestra fe siempre va a ser probada con la finalidad esta, de que crezca, de que aumente, de que pueda asumir nuevos retos, más grandes, mayores. Y vamos a ver que efectivamente este hombre tuvo que sortear obstáculos
muy importantes, bastante complicados. En principio se nos dice que él era un principal en la sinagoga. Y en este momento, ustedes han seguido nuestro estudio del Evangelio de Marcos, pues ya recuerdan cuál era la relación que el Señor Jesucristo tenía con las sinagogas en aquel momento. La última vez que hemos visto al Señor en una sinagoga, precisamente en la de Capernaum, tal vez, yo no lo puedo asegurar porque el texto no lo dice, pero hay posibilidades de que sea así, tal vez esa sinagoga donde ahora que dirigía a Jairo, este principal de la sinagoga, si es que estuviera en Capernaum y si es que coincidía con la misma sinagoga. Bueno, pues ¿qué pasó en la sinagoga en Capernaum? Recuerdan en el capítulo 3 y versículo 6 que a raíz de aquel incidente con el hombre de la mano seca, pues tanto los fariseos como los herodianos tomaron consejo juntamente para destruir a Jesús. Y ahora este hombre es un principal de la sinagoga. El Señor tenía las puertas cerradas de la sinagoga y este hombre pues era uno de ellos, de los dirigentes de la sinagoga. Nos podemos imaginar lo difícil que tuvo que ser para este hombre en su posición como principal de la sinagoga, tener que llegar hasta el Señor Jesucristo y pedirle ayuda. Bueno, siempre nos resulta difícil y nos resulta humillante depender y pedir ayuda a otros. Pero a este hombre creo que en esta coyuntura aún más tuvo que resultarle realmente muy difícil. No olvidemos que el Señor Jesucristo era un rabí, un maestro, pero un maestro despreciado y rechazado por los líderes religiosos de su tiempo. Ya se acuerdan también, lo vimos, que lo que decían, la conclusión oficial a la que habían llegado y que publicaban por todos los lados para dar explicación de dónde sacaba el Señor Jesucristo su poder, pues ellos habían dicho que obraba por medio del poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir, que estaba endemoniado. Es algo tremendo, tremendo. Así que ahora se imaginan a este principal de la sinagoga, Jairo, que se dirige a Jesús delante de todos sus correligionarios, o si no estaba delante, tarde o temprano se enterarían. ¿Y qué iban a decir de él? Pero hombre, ¿cómo vas a pedirle ayuda a ese que está endemoniado? Pues según lo que decían ellos. A ese que nadie reconoce, que nadie lo tiene por rabí, que es un independiente que va por la vida de esa forma sin contar con nadie. ¿Cómo le pides ayuda a él? Esto ya no solamente hería, si es que fuera así, su orgullo y su amor propio, sino que también tendría que soportar las burlas y las críticas, el qué dirán de sus correligionarios. Y en tal caso, si él había participado en alguna de esas actitudes que estamos mencionando, que no lo aseguramos, pero podría haber sido, pues él mismo tendría que arrepentirse y confesar su pecado. Y eso también era un obstáculo para disfrutar plenamente de los beneficios del Señor Jesucristo. Ahora, este hombre es un buen ejemplo también para todos nosotros, porque cuántas veces nuestro orgullo humano nos impide reconocer que necesitamos a Dios. ¿Cuántas personas hay que están hundidas en su miseria, buscando una solución a sus problemas, y cuando se les presenta una solución en el Señor Jesucristo, la rechazan porque su orgullo les impide pedir ayuda, perdón, socorro a Dios? Y eso al fin y al cabo es la fe. Pedir, confiar en Él, pedir ayuda, pedir socorro, reconocernos en bancarrota, que no tenemos nada que aportar a nuestra salvación, que estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y clamar a Él de esa forma es algo que nos hiere. Y cuántas veces hemos ignorado a Dios precisamente con esta actitud. Pero Dios es bueno y Él atiende nuestras peticiones cuando finalmente nos disponemos a buscarle. Él nos está siempre esperando. Como se acuerdan ustedes de la parábola de aquel padre y el hijo pródigo. El padre siempre estaba esperando a que el hijo regresara. Una parábola que nos recuerda a Dios mismo, esperando a los hombres pecadores que regresen, que vuelvan, que retornen a la casa del Padre Celestial, a Dios. Pues bien, tenemos entonces ahora ya la petición de Jairo y la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo. Y pienso que la petición de Jairo la entendemos bien, especialmente todos aquellos que somos padres y tenemos niños, cuando los hemos tenido pequeños.
y cuando están enfermos, cuando están amenazados por algún peligro, es como si el corazón te da un vuelco, es algo tremendo. Así que este hombre viene con una petición de socorro a favor de su hija y fíjense que se postra delante de Jesús, se arrodilla delante del Señor. Un hombre de esta dignidad, un principal de la sinagoga, postrado delante de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego con una intensa ansiedad dentro de sí. Mi hijita, dice, está agonizando. Ven, ven. Es un grito angustioso, terrible. Y es verdad, pues Jairo tenía fe en Jesús. Ahora, y uno se pregunta, ¿y entonces por qué si tenía fe en el Señor Jesucristo, no necesitaba ser cuestionado este tema, por qué el Señor no hizo, por ejemplo, como luego encontraríamos en Juan, en el capítulo, me parece que es en Juan 5, y también en Lucas 7 hay otro pasaje, pues ¿por qué el Señor no le sanó a distancia? Lo podría haber hecho, si ya había fe, ¿por qué no le sanó a distancia? Con una palabra habría bastado, pero el Señor no hace eso. El Señor insiste en acompañar a Jairo, bueno, no es que insista, es que el Padre se lo ha pedido y va hasta allí. Pero todo eso se podría haber evitado, toda aquella dilación en el tiempo que dio lugar finalmente, tristemente, a que la hija muriera. ¿Por qué no evitar todo esto? ¿Por qué el Señor no dijo una palabra y la niña fue sanada? Bueno, por lo que antes hemos dicho, porque allí donde hay fe, el Señor la va a probar para que crezca. Y aquí nos encontramos nuevamente con este mismo asunto. ¿Este hombre tenía fe? Sí. ¿Tenía fe en el Señor? Sí, correcto. Pero, ¿en qué consistía su fe? Bueno, él estaba convencido de que el Señor Jesucristo podría sanar a su hija enferma. Y para esto sí tenía fe. Pero el Señor quería llevarle más lejos. Quería que su fe creciera. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta el punto de que llegara a entender que el Señor Jesucristo no solamente puede sanar enfermos, sino que Él puede también resucitar muertos. Así que para poderle enseñar esto a este hombre, primero tendría que permitir que aquella niña muriera. Y es verdad, esto iba a traer bastante sufrimiento, bastante dolor a este padre. Un caso similar al que encontramos con un amigo de Jesús, del Señor Jesucristo, con Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y allí dos hermanas de Lázaro, Marta y María, envían a llamar a Jesús. Aquel al que tú amas está enfermo. Y el Señor, curiosamente, espera 2 días más antes de emprender el camino para llegar a Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas. Cuando llega, ya hace 4 días que Lázaro estaba muerto. Y el Señor, ¿por qué hizo eso? Por la misma razón. Estaba probando su fe para llevarlas más lejos a estas hermanas y también al mismo Lázaro, para que pudieran descubrir que el Señor no solamente tiene poder para sanar enfermos, sino que, como en esa ocasión dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que esto es lo que el Señor estaba haciendo con este hombre. Por esa razón no le sanó a distancia, porque quería que este hombre avanzara en su fe. Y avanzar en la fe, ¿no es cierto? Según estamos viéndolo aquí, es doloroso algunas veces. El Señor nos saca de nuestra zona de confort y nos enfrenta ante nuevos retos que van a poner a prueba nuestra fe. Pero una vez probados, si soportamos la prueba y actuamos con fe, seremos transformados para conocer mucho mejor al Señor y para avanzar en nuestra vida cristiana mucho más rápido. Pues bien, tenemos entonces a este hombre muy angustiado, lógicamente, no nos extraña, pero ahora en el camino el Señor se tiene que detener. ¿Por qué? Porque aparece una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Este retraso, de repente el Señor se para porque aparece la mujer, ahora ya hemos leído la historia, pues este retraso, si ustedes se imaginan la cara, la expresión, el gesto de Jairo. El hombre que está intentando abrir camino para el Señor, para que entre las multitudes llegara cuanto antes a su casa, y ahora una parada. Pero Señor, ¿por qué te paras? Vamos adelante. Y esto era otro obstáculo
y otra prueba más para la fe de este hombre. Ahora, luego hablaremos un poco más de este hombre, pero aquí se nos abre un paréntesis con esta mujer y tenemos que pararnos a considerar quién era y por qué acudió al Señor, cuál era su condición. Y nos dice el texto que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Esto, por un lado, una enfermedad de tan larga duración, pues produce sin duda un agotamiento, no solo en la persona en que está enferma, sino que aquellas personas que tienen que cuidar enfermos de larga duración quedan también agotados, extenuados, tantas y tantas veces. Por otro lado, nos imaginamos ya no solo el agotamiento, sino la debilidad física. Pues una mujer que casi no podría sostenerse de pie ni hacer grandes esfuerzos. Pero no solamente eso, nos dice el texto también que había ido a los médicos y ellos habían acabado con todos sus recursos económicos sin que a cambio la mujer pues hubiera logrado ningún tipo de mejoría. Antes bien, dice que le iba peor, o sea que nos hacemos una idea de lo que esa mujer había sufrido. No solamente la pérdida económica, todos los recursos, tuviera lo que tuviera, la enfermedad había acabado con todos sus ahorros y con todo lo que pudiera tener. Pero también recuerden ustedes que en aquella ocasión, en aquel mundo antiguo, la medicina estaba muy relacionada con la superstición y con cosas, bueno, a veces uno lee artículos o estudia un poco esos temas y se da cuenta de la cantidad de barbaridades que la medicina lo que se llamaba medicina en aquel tiempo hacían con los pobres pacientes. Cómo les hacían sufrir de una forma absurda. Hoy ya, con los avances que tenemos, pues sabemos que eso no servía, muchas de esas cosas no servían para nada. Así que, además de tener flujo de sangre, pues me imagino que una anemia pues tremenda, más perder el dinero, más el sufrimiento de los médicos, bueno, una situación realmente triste también la de esta mujer, ¿no es cierto? El evangelista dice que su enfermedad era como un azote, luego cuando el Señor la sana. Y el azote era el látigo que empleaban los romanos para castigar a los malhechores. Así que se dan cuenta lo gráfico, ¿no? Un azote, la enfermedad como un azote que le iba dando latigazos y destrozándole la persona. Pero si esto no era suficiente, pues esa enfermedad además tenía otra característica, y es que era una enfermedad con implicaciones religiosas. Ustedes leen en Levítico 15, los versículos del 25 al 27, se van a encontrar que una mujer cuando tenía flujo de sangre era considerada impura ceremonialmente. ¿Esto qué implicaba? Bueno, pues que no podría ir a los servicios en el templo, en la sinagoga, estaba excluida por completo de la vida religiosa. Y esto había ocurrido ya por 12 años. Imagínense lo que supondría tener una enfermedad que usted, ahora ya en esta era, no pudiera ir a la iglesia durante 12 años por causa de esta enfermedad. Aparte de las otras cosas que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues una situación tremenda, donde los remedios humanos no sirven para nada, donde la persona está agotada porque toda la búsqueda ha sido infructuosa, no ha conseguido mejorar su situación. Nos recuerda a tantas y tantas personas también en nuestro mundo que siguen buscando desesperadamente sin encontrar lo que buscan, sin encontrar la paz en el corazón. Y a veces son personas incluso religiosas que van de una iglesia a otra, de una religión a otra, y cada vez acaban más desengañados, más desanimados. La razón es una sola de por qué les pasa eso. Y es porque buscan donde nunca van a encontrar, donde no tienen que buscar. Tienen que buscar en Jesús. Y esta mujer, pues en este sentido, lo hizo bien, porque fue al Señor Jesucristo. Fue al Señor Jesucristo venciendo, ya digo, muchos obstáculos, en una situación difícil, porque su situación de impureza ceremonial, en ese sentido religioso, pues le impedía también el tener un contacto y un trato con sus semejantes, un trato normal. Pero vamos a ver que su situación va a cambiar en un momento. Ahora, la situación que se nos presenta aquí es realmente curiosa, ¿no es cierto? Tenemos al Señor Jesucristo ahí en medio. A un lado,
Jairo, que ustedes le miran la cara y está desencajado, está sufriendo. Al otro lado la mujer. Tanto ese hombre, Jairo, como esa mujer no se encontraban nunca, en principio, porque la sinagoga que dirigía Jairo estaba vetada para esa mujer. Pero sin embargo nos vamos a dar cuenta inmediatamente que los dos estaban aquí junto a Jesús, porque ambos igualmente estaban necesitados de él. Uno desde una posición religiosa, la otra desde una posición de enfermedad tremendamente necesitada. En Jesús se encuentran ambos la solución. Eso es lo que les mantiene juntos. Y no es cierto que la fe nos ha unido a personas tan diferentes a nosotros. Yo voy tantas veces a la iglesia y miro a los hermanos, a las hermanas, y yo pienso, digo, si yo no fuera creyente, yo con este tipo de personas nunca habría tenido ningún tipo de relación. Por A, por B o por C, porque ellos están en una clase social más elevada, o porque tienen otros recursos económicos, o porque tienen carrera, o porque no tienen carrera, porque son de otro país, porque, desde luego, lo más probable es que yo no estaría unido a esas personas. Pero ahora, por la fe, formamos una sola familia. Y en un plano de igualdad convivimos en comunión en torno a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos ha llevado el Señor? Bueno, en ambos casos, Jairo y la mujer, fue la necesidad. En nuestro caso también, en mi caso, la necesidad de encontrar la paz en el corazón, encontrar una razón para vivir, salir del vacío existencial, de no saber ni por qué estás aquí, ni a dónde vamos, ni qué sentido, qué significado puede tener nuestras vidas. La fe nos une a Jesús y al mismo tiempo nos une a muchos otros hermanos en muchos otros lugares, que de otro modo estarían lejos de nosotros y nosotros de ellos, por supuesto. Ahora, entonces, hemos hablado de la fe, y aquí tenemos que hablar de la fe de la mujer enferma. Esta mujer había escuchado hablar de Jesús. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Y aquí se cumple lo que también dice Pablo en Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír lo que Dios nos dice. En este caso la mujer había escuchado de Jesús. Me imagino que había escuchado lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Lo mismo que ahora encontramos en los evangelios. Y eso había hecho surgir en ella la fe. Y como hemos visto ya, una fe auténtica logra superar los obstáculos. Es probada y logra superar los obstáculos. Esta mujer pasó también, igual que Jairo, por diferentes problemas hasta que pudo encontrar lo que buscaba. La primera cosa fue abrirse paso entre la gente. El Señor estaba siendo apretado, había una multitud grande, pero luego también confesar toda la verdad. El Señor le enfrenta, dice, bueno, ¿quién me ha tocado? Y la mujer tiene que confesar. También tiene que vencer todas las posibles críticas de aquellas personas que, una vez que se enteraran de cuál era su problema, que estaba oculto a primera vista, que tenía flujo de sangre, esas personas judías sabían que esa mujer era inmunda ceremonialmente y que les estaba haciendo inmundos a ellos al haber tratado, al haberla tocado, haber estado en contacto con ella. Así que ella tuvo que sortear grandes dificultades hasta llegar a Jesús. Además, nos imaginamos, de su debilidad física. Una mujer que a duras penas probablemente podría andar hasta que logra abrirse paso entre la multitud y llegar hasta donde está Jesús para poder tocarle. Bueno, pues una mujer que vence obstáculos, porque tiene una fe auténtica. Algunos, creo que maliciosamente, han cuestionado que esta mujer realmente tuviera fe y han dicho que lo que tenía era superstición, porque fíjense que lo que quería era tocar el manto de Jesús. Bueno, pues y otros lo han usado para justificar la fe en las reliquias y en cosas de estas, que ha sido a veces muy extendido en el catolicismo, el tema de las reliquias, sábanas santas y otro montón, lugares sagrados, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bueno, lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer finalmente es, tu fe te ha salvado. O sea, que el Señor Jesucristo reconoció que esta mujer tenía fe. Ahora, ¿por qué tocó el borde de su manto? Bueno, pues eso era una forma de expresar su fe y su confianza en el poder que el Señor Jesucristo tenía. Si tan solo pudiera tocar su manto.
tenía una fe grande, porque decía, con tan solo tocar su manto, en la persona de Cristo hay tal poder, tal grandeza de poder, que aun tocando solamente el borde de su manto ya sería suficiente para mí. Así que sí que tenía una fe auténtica, una fe que se demostró venciendo los obstáculos hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando la mujer le toca, el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, después de que había tocado al Señor y había sido sanada, pues la mujer quiso quedar en el anonimato, quiso pasar desapercibida entre la multitud. Y entendemos que su actitud pues es razonable, ¿verdad? Porque si su condición era de inmundicia ceremonial, pues mejor que nadie se enterara. Entre otras cosas, pues porque era un tipo de enfermedad que también a una mujer pues le ruborizaría tener que admitirla en público, en fin, estas cosas, ustedes seguro entienden. Pero el Señor Jesucristo había percibido que de él había salido poder. Y esto es tan curioso, ¿no? Porque aquí nos encontramos que el Señor en esta situación estaba siendo rodeado por muchas personas que le apretaban, que me imagino que incluso había un poco empujones o tropiezos en el camino, porque había mucha gente andando junta. No sabemos en qué plan iban, nos imaginamos que iban en cierto plan festivo, alegre, porque acompañando a Jesús pues siempre había algo nuevo para ver. Ya les he comentado que yo no me fío mucho, bueno, no es que yo no me fíe, sino que la propia Escritura, cuando aparecen las multitudes, desconfía de sus auténticas intenciones. Y quizás aquí estaban muy contentos esperando ver un nuevo espectáculo, un nuevo milagro, y estaban, bueno, pues muy contentos de ir allí todos en esa marcha, juntos con Jesús, pero la mujer tenía unas intenciones completamente diferentes. Su propósito era acercarse al Señor porque tenía fe y quería ser sanada. Y probablemente aquí también debamos de ver un contraste muy importante. Por un lado, esa multitud ignorante que no buscaban al Señor seguramente porque querían recibirlo con fe, como su Salvador, como su Señor, como aquel a quien servir el resto de sus vidas, sino que simplemente pues querían ver algo novedoso, algo espectacular. En contraste con esa mujer que le buscaba por una necesidad vital de ser sanada, pero también de ser salvada. Y esto sigue ocurriendo hoy en día también, porque muchas personas acuden al Señor Jesucristo, pero pocos son los que se acercan a Él con una fe que es capaz de poder salvarles. Hay muchas personas en la religión cristiana, muchas, en todo el ámbito que es muy grande, todo el abanico de posibilidades dentro de lo que se llama cristianismo. No digo que lo sea, pero de lo que se llama cristianismo. Muchas personas teóricamente se acercan a Jesús, pero acercarse a Jesús con una fe salvadora, con una fe que les va a cambiar la vida, qué diferente es eso, ¿no? Y qué pocos son los que realmente llegan a conocerle de esta manera, no porque sea imposible o difícil conocer al Señor Jesucristo, sino porque van buscando otras cosas de Jesús, no esta cosa. Y es triste, es triste. Ahora también tenemos la actitud de los discípulos, que es un poco también triste, ¿no? Porque se percibe rápidamente que tiene una falta enorme de entendimiento, incluso de respeto y de sensibilidad frente a la pregunta del Señor. Señor, le tratan como si hubiera hecho una pregunta absurda. Señor, ¿por qué te paras y dices que quién te ha tocado? Pues no ves que todos te están tocando. En lugar de eso, lo que tendrían que haber tenido es una actitud diferente. Preguntar por qué el Señor había hecho esa pregunta. ¿Por qué quería saber eso? Y rápidamente vamos a observar que es que también ellos tenían algo que aprender. Y el Señor les va a enseñar. Necesitaban aprender algo muy importante. Bien, Jesús entonces, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, pues dijo esto. ¿Qué era lo que tenían que aprender los discípulos? Bueno, pues lo que tenían que aprender es que lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo a favor de las multitudes y de las personas tenía un coste para él. Y que era un coste alto.
Uno se puede acostumbrar a ver hacer milagros al Señor Jesucristo por aquí, por allá, sin ningún tipo de dificultad, y pensar que es tan sencillo, que no le cuesta absolutamente nada. Pero el Señor Jesucristo notaba que había salido poder de él, como si hubiera habido cierto, lo digo con prudencia, cierto desgaste en él. Ahora, esto es interesante reflexionar sobre ello, ¿no? Porque el mismo Señor Jesucristo había creado el universo, este universo que a nosotros nos fascina, tan grande, inmenso, que no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. Maravilloso, espectacular, con leyes precisas, en fin, con tantas y tantas cosas. Todo había salido de él, del Señor Jesucristo. Dijo la palabra y todo fue hecho. Y no le costó absolutamente nada. Ya lo hemos dicho otras veces, podría haber creado otro millón de universos tan grandes o más que este ya es grande, y encontrarse su poder intacto. No le costaba absolutamente nada crear universos. Desde luego que no, porque es Dios. Es el Todopoderoso, es omnipotente, no tiene límite de fuerza, ni se desgasta su fuerza. Pero sin embargo, cuando llegamos al tema de la salvación, parece que el enfoque es diferente. Y aquí sí que nos damos cuenta que a Dios y al mismo Hijo de Dios, la salvación del mundo sí que le supuso cansancio, fatiga y especialmente mucho dolor, mucho dolor. Para empezar, hemos dicho que la mujer estaba inmunda ceremonialmente a causa de su enfermedad, del flujo de sangre. Y el Levítico decía, en la cita que he mencionado antes, que si esa persona tocara a otro, también quedaría inmundo ceremonialmente. Así que el Señor Jesucristo, en cierto sentido, si aplicáramos lo que dice allí Levítico 15, del 25 al 27, pues diríamos que había quedado inmundo ceremonialmente. Y esto nos puede escandalizar, nos puede sonar realmente muy extraño. Pero si leemos lo que dice Gálatas en el capítulo 3 y versículo 13, es un pasaje aún mucho más sobrecogedor. Porque dice allí, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue hecho por nosotros maldición. Ya no solamente inmundo ceremonialmente, sino fue maldito por la ley de Dios, por causa de nuestros pecados. Y recuerdan ustedes esos momentos en la cruz cuando el cielo se oscurece y el Hijo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay esa ruptura en la relación entre el Padre y el Hijo, tan imposible de explicar para nosotros. Pero todo eso, aunque no lo entendamos en su plena dimensión, pero aún así ya percibimos el intenso sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando se trata de salvar a los hombres. Es diferente crear un universo que salvar a los hombres pecadores. Y el Señor Jesucristo ha hecho eso por nosotros. Claro que le ha costado. Y los discípulos tenían que aprender eso. ¿Quién me ha tocado? Y él dice, poder ha salido de mí. Ha habido algo que ha salido de mí, algo que es mío. Y el Señor les enseñaba a ellos, y a nosotros también, que también buena falta nos hace, que nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos en ello algo de nosotros. El rey David, en un pasaje muy hermoso, en 2 de Samuel, en el capítulo 24, el versículo 24 también, dice cuando aquella cuestión con el ángel, bueno, aquella que estaba matando a tantas personas por un pecado de David, finalmente va a comprar una era para ofrecer allí sacrificios a Dios. Y el que se le iba, el que era el propietario, le dice, yo se la doy al rey David. Y el rey David contesta y dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No daré al Señor algo que no me cueste nada. Ese es el principio. Si hemos de hacer algo digno para Él, ha de ser que nos ha de costar necesariamente, no puede ser de otro modo. Eso es el precio, siempre hay que pagar un precio. Tendremos
que gastar lo nuestro, pero gastar lo nuestro a veces es sencillo. Abrir la cartera y sacar unos billetes. Aunque también cuesta, ¿no? Pero puede ser mucho más sencillo. Lo que realmente cuesta es darnos a nosotros mismos, como hacía el Señor Jesucristo, darnos a nosotros mismos. No podremos, insisto, no podremos hacer algo digno para el Señor si no nos gastamos a nosotros mismos y lo que tenemos. Yo no entiendo bien, no entiendo nada, me resulta incomprensible esos creyentes que cuando les invitas a servir al Señor dentro de la iglesia local, ellos dicen, sí, pero bueno, con calma. Cuando a ellos les apetezca, cuando se sientan con ánimos, un día que amanezcan eufóricos y tengan ganas, sin agobios, sin prisas, cuando todo parece que marcha bien y a ellos les apetezca, decidirán servir al Señor. Bueno, esas personas desde luego nunca llegarán a nada en la vida, por lo menos en relación con el servicio al Señor. Servir al Señor va a suponer muchas veces incomodidad, pues hacer cosas más allá de nuestras propias fuerzas, de lo que nos gusta, de lo que nos apetece. Bueno, tendremos que gastarnos a nosotros mismos y eso suele ser doloroso. El Señor lo hizo así y Él nos ha dejado ejemplo y los apóstoles tenían que aprender esa lección también del Señor. Bueno, pues entonces la mujer se vio descubierta y dice que la mujer, temiendo y temblando, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Era necesario que la mujer no quedara en el anonimato. Así que cuando el Señor preguntó ¿quién ha tocado mis vestidos?, ella era necesario, vio que ya no podía, que tenía que identificarse y confesar lo que había ocurrido en ella. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que identificarse y dar testimonio público delante de todas las personas de lo que el Señor había hecho? Bueno, por varias razones. La primera la encontraríamos en Romanos 10:10. Allí dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Yo soy creyente, pero no se lo digo a nadie. No. Con la boca se confiesa para salvación. No vale con creer en el corazón. Hay que confesar también con la boca. En otro sentido, el Señor estaba forzando que esta mujer declarara lo que había hecho, porque Él quería tener una relación también personal con la mujer. Imagínense que la mujer se vuelve a su casa sin haberle dicho nada al Señor y el Señor no pregunta nada acerca de quién ha sido la persona que ha recibido una sanidad de su parte. Pues no habría habido en ningún momento ningún tipo de contacto personal entre el Señor y la mujer. Y el Señor quería un contacto personal con ella, diálogo, comunión, como quiere con nosotros. Eso es necesario también. Y quizás también tendría que ser público porque un ejemplo tan hermoso de fe pues no debería quedar oculto, porque es un buen ejemplo también para todos nosotros de cómo a través de la fe se obtienen los beneficios de Cristo. Pero ya decíamos antes, esto tuvo que resultar difícil para esta mujer, sobre todo por la naturaleza de su enfermedad y la manera también en la que había recibido la sanidad, porque ella había llegado allí colándose, esquivando las dificultades, pero tocando a personas que los estaba haciendo inmundos también ceremonialmente. Pero tanto ella como nosotros ahora los cristianos nunca hemos de avergonzarnos de confesar delante de los hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. No nos podemos avergonzar. Nos podremos avergonzar de otras cosas, pero no de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que esta mujer hizo una confesión inmediatamente, una confesión hermosa en la que combinaba esta humildad con la franqueza y también la gratitud con la adoración. Era algo hermoso considerar lo que esta mujer estaba diciendo. Y qué bueno que el Señor forzara un poco esta situación. Tal vez ella estaba atemorizada, dice que estaba temiendo y temblando, tal vez pensando que el Señor le iba a reprender. ¿Cómo has hecho esto? Tú que estás inmunda, hacer esto. Pero nada más lejos de la verdad. El Señor no iba a hacer ninguna cosa de estas, todo lo contrario, le animó y la confirmó en su fe.
y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana del azote. Y a partir de este momento la mujer volvió a retomar una vida normal, donde podía formar parte ya de la vida social, de la vida religiosa de la nación, una persona restaurada completamente. Porque el Señor hace las cosas bien y completas. Ahora, esto ha sido un paréntesis que se cierra aquí, y hemos dejado a Jairo, que sigue observando todo esto y cada vez más angustiado, mirando a ver si recibe noticias de alguien que venga de su casa para darle nuevas acerca del estado de su hija. Y de repente llegan allí varios desde su casa, y dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Bueno, la mujer acaba de sentir un alivio tremendo por su sanidad, pero aquí este hombre, que estaba consumiéndose en la impaciencia, en su angustia, pues estaba sufriendo porque el Señor se demoraba tanto, y finalmente recibe esta noticia tan desoladora. Y a veces uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué el Señor se ocupa de fulano de tal, que es un creyente en la iglesia y le sana, y a mí o a mi hija no tiene cuidado de ellos? Y no hace nada.